vamos a hablar hoy acerca del sistema financiero y nuestra meta es que identifiquemos la importancia de este sistema, la movilidad que tiene este sistema y adicionalmente que identifiquemos si existe una condición que permita que este sistema también cumpla con las garantías que debe cumplir un Estado, porque funciona para el Estado, frente a las necesidades sociales. Entonces, mencionando que el sistema financiero está comprendido por aquellas instituciones que se van a encargar de mediar entre aquellos que necesitan recursos y aquellos quienes brindan recursos. Vamos a tener, digamos que, de varios tipos. Por un lado vamos a tener lo que van a ser las instituciones financieras, que son tan importantes porque van a ser quienes se van a encargar de mantener el dinero en constante flujo. Creo que ya habíamos hablado en clase que posiblemente de las cosas más importantes para el sistema capitalista es el flujo del dinero, que se esté moviendo todo el tiempo, que sea líquido. Mencionar que entonces estas instituciones financieras son quienes se van a encargar de recaudar los fondos y regresarlos de la misma manera. Vamos a tener de dos tipos. Uno se van a llamar inversionistas, que van a ser quienes se van a encargar del recaudo de fondos. Digamos, las compañías de seguros, por ejemplo, los fondos de inversión, que básicamente lo que van a hacer es invertir el dinero que no le pertenece a una, sino que a muchísimas personas, ¿cierto? Usualmente pasa eso. Por otro lado, los intermediarios de inversión van a ser quienes se encargan de atraer dinero y a su vez van a regresar dineros en pequeñas cantidades, por llamarlo de alguna manera, a través, por ejemplo, de los créditos, a través de los préstamos. Digamos que estas son tan importantes porque estas no se van a encargar de una condición masificada, sino que, por ejemplo, pueden prestar dinero a una sola persona. Por eso, dentro de estas intermedias vamos a encontrar a los bancos, vamos a encontrar a las empresas financieras, vamos a encontrar a compañías, digamos, comerciales, por ejemplo, de estas que hacen el leasing, a corporaciones de ahorro y vivienda. Vamos a encontrar también lo que van a ser las cooperativas y compañías de seguros. Es importante también aclarar que el mercado financiero entonces va a ser el mecanismo en el que se van a poner en contacto los quienes demandan y quienes ofertan, es decir, donde van a funcionar estas instituciones financieras. Y digamos que aquí es donde se van a realizar los intercambios, llámese económicos o los intercambios, donde básicamente va a fluir el dinero. Adicionalmente vamos a mencionar que los instrumentos financieros son, digamos, los mecanismos bajo los cuales se van a transportar los recursos del mercado financiero y que básicamente se van a utilizar para recibir u ofrecer dinero. Es importante aclarar que estos instrumentos financieros no son dinero, no van a ser dinero jamás, pero que sí van a ser una forma en la que se hace llegar el dinero, digámoslo, títulos de valor, digámoslo, bonos, digamos, ciertas acciones también. Es decir, cómo movilizo yo el dinero, pero que no necesariamente sea dinero, cómo liquido el dinero sin tener una alta tasa de liquidez, ¿sí? Ahora, estos se van a encargar de dos cosas. La primera va a ser de captación, es decir, recoger el dinero, y la otra va a ser de colocación, redistribuir el dinero. Entonces, vamos a mencionar que existen unas formas diferentes de utilizar el dinero en el mundo. Vamos a hablar del dinero mercancía, que básicamente es la mercancía que tiene valor. Sí, es una mercancía que vale algo. No sé, pensemos en las cabezas de ganado. Cuando se iban a casar en la antigüedad, bueno, me vas a dar tantas cabezas que equivale a tanto para que te puedas casar con mi hija, por ejemplo. El dinero metálico, que básicamente es una moneda y que por sí ese valor ya tiene, esa moneda ya tiene un valor intrínseco, ¿sí? Mientras que, pues digamos, hay otros que no. Por el otro lado, estaría el papel moneda o el papel, digamos, convertible, que básicamente es el que se va a depositar en las cajas fuertes, por llamarlo de alguna manera, y que básicamente este papel moneda tiene que tener una representación real de lo que existe en ese papel. Quiero decir que a ustedes ya les había puesto el ejemplo, antes Colombia utilizaba 2.000 pesos oro y eso significaba que existían lingotes de oro que solventaran eso que aparecía en el papel.
Por ejemplo, vamos a encontrar el dinero fiduciario, que básicamente no tiene un valor intrínseco, pero pues que sí genera, digamos, un intercambio de confianza, digamos que yo genero este dinero y en algún tiempo lo voy a recibir. Y por el otro lado vamos a hablar del dinero pagaré, que se realiza única y exclusivamente bajo préstamos. Eso quiere decir que es un dinero que se va a reembolsar en algún momento. En este momento entonces es importante hablar de la liquidez del dinero. Se requiere que el dinero en nuestro sistema sea líquido, es decir, que el dinero pueda tener un intercambio fácil, por llamarlo de alguna manera. Quiero decir que el dinero no va a ser de la misma manera líquida en cualquier estadio. Si yo, por ejemplo, tengo un billete, lo puedo intercambiar con cualquier cosa rápidamente. Eso quiere decir que el nivel de liquidez es altísimo. Pero si yo, por ejemplo, tuviera un bien, una casa, y la quisiera vender, pues tendría que esperar a que yo pudiera venderla, tendría que esperar a hacer el intercambio, tendría que esperar al banco, tendría que esperar un poco de situaciones que van a generar que mi proceso de movilidad del dinero vaya a ser más lento y por lo tanto no sería tan líquido en ese momento. El sistema bancario, que básicamente es quien se va a encargar de mantener en circulación el dinero, va a tener que responder a unas situaciones. Una de ellas, por ejemplo, va a ser la primera, mantener la liquidez. Si ustedes recuerdan, en el video anterior yo les mencioné que el argumento de Duque ahorita con el coronavirus es: vamos a meterle plata a los bancos porque pues la liquidez hay que mantenerla. Digamos que uno de los fuertes del banco tiene que ser siempre la liquidez del dinero. Adicionalmente, debe tener el suficiente dinero en el depósito. También debe tener, por ejemplo, la forma en la que va a convertir los activos en dinero. Es decir, repito, mantiene la liquidez. Va a tener el dinero suficiente. 2. 3. Va a generar solvencia. Es decir, que el mismo banco debería ser capaz de autosostenerse. Y adicionalmente poder pagar sus deudas en un tiempo determinado. Pues igual todos ya sabemos que la banca funciona con el dinero de todos, por ejemplo. Adicionalmente vamos a mencionar que debe ser captador de inversiones, y por otro lado vamos a mencionar pues que también debe generar cierta rentabilidad, es decir, los intereses que va a ganar del dinero que nosotros le estamos aportando al banco, por llamarlo de alguna manera. Para esto, digamos que los bancos lo van a hacer a través de préstamos y van a sacar créditos directos y créditos indirectos. Digamos que los créditos directos se van a dar a personas que van a cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, van a ser los sobregiros o las letras de cambio. Y por otro lado, los indirectos, que van a garantizar el préstamo ante un tercero. Es decir, no lo van a prestar de manera directa. Esto se hace a través de las cartas de crédito, de los avales o de las cartas de fianza. El sistema bancario entonces va a hallarse el Banco Central, que ya habíamos mencionado en otro video, que a la final es quien se va a encargar de emitir la política monetaria para el Estado completo, por ejemplo. Entonces, digamos que el Banco de la República va a tener unas funciones específicas. La primera es que el Banco de la República es quien se encarga de emitir los billetes, la cantidad de billetes. Por ejemplo, ellos después de algún tiempo recogen el dinero y lo que hacen no es guardarlo, sino que en sus bóvedas lo van a quemar con el fin pues que no esté circulando dinero que no debería circular. Adicionalmente deben tener una reserva bancaria, que es donde digamos que van a guardar dinero y van a servir de soporte por si en algún momento algún banco se va a quedar en la quiebra o alguna empresa lo requiere, por así decirlo. Este les va a facilitar sus servicios. También se va a encargar de vigilar y de ser un agente financiero estatal, es decir, va a ser el tesorero, por decirlo así. Y por último, va a encargarse de ser el de respaldo a otras entidades financieras. Ya llamémoslo cooperativas, llamémoslo corporaciones financieras. El ideal es que a través de la compra y venta de moneda extranjera, pues el banco se va a encargar de estar moviendo el dinero y se va a encargar de captar también ciertas situaciones. Por otro lado, pues él se va a encargar de asesorar los estudios que va a hacer el gobierno para sus políticas fiscales también. Y por último, pues va a establecer lo más importante, que es la política monetaria, que al final del día va a ser la función más relevante que va a tener el Banco Central. Entonces este Banco Central se va a encargar de vigilar, de dirigir y de controlar todo el sistema económico del país, y básicamente le va a servir como soporte a los demás bancos, mientras que por otro lado
pues los bancos comerciales se van a encargar del trato con el público, cosa que no hace el Banco Central, y por el otro lado van a poner en función los estamentos o los instrumentos financieros. Mantener una fluidez del dinero adecuada y que no se generen efectos como la inflación o la hiperinflación. Entonces, el banco va a emitir su política monetaria. Usualmente esta política va a manejar conceptos importantes como lo van a hacer los montos de crédito, porque el banco va a decir qué tantos créditos se pueden sacar al año, por ejemplo, el Banco Central, ¿no? Y le va a decir a los demás bancos. Y adicionalmente va a decir cuáles van a ser las tasas de interés que se pueden cobrar y cuáles van a ser las tasas de descuento. Esto con el fin de que los bancos no pierdan dinero y que se mantenga, por decirlo así, el valor del dinero lo más estático o en un solo valor posible, por llamarlo de alguna manera. Esto digamos que también va a generar ciertas operaciones de mercado abierto, que es cuando se genera la oferta de la compra de títulos, de la compra de valores y básicamente de la deuda pública. ¿Quién se va a encargar? Pues entonces de estudiar o de no estudiar, sino de vigilar todo este sistema financiero, pues eso lo va a hacer la Superintendencia Financiera de Colombia, que básicamente lo que va a hacer, digamos, es que verifique que se haga un buen uso del dinero que ha sido captado de todas las personas en Colombia. Entonces, muchachos, les voy a pedir el favor que nuevamente tomen nota en sus cuadernos de lo que consideren más importante, que adicionalmente establezcan sus preguntas, sus opiniones, si ustedes ven que hay casos de la vida real. Profe, a mí me parece que, hombre, claro, pónganme en sus cuadernos que eso luego lo vamos a rebatir. Y muchachos, espero que tengan un feliz día.